Ya estamos entrando. Ya estamos entrando. Bien, mis hermanos, ya estamos aquí. Hoy día nos trae la lección nuestro hermano Sergio Pino y vamos a prepararnos para disfrutar de esta bendición que tenemos de tener la oportunidad nuevamente de oír el mensaje de Dios para ir cada día, ya reforzando nuestros conocimientos, reforzando nuestra fe, creciendo espiritualmente y siendo animados por la palabra de Dios para perseverar hasta el día en que el Señor nos llame. Entonces vamos a tener una oración. Hermano Rigoberto, por favor, ¿puede apoyarnos con una oración para comenzar? Oremos, hermano. Hermanito, por favor, póngame en las oraciones por salud. Amén, hermana. Ya, hermanita. Ok, hermanita. Ya. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para darle gracias por esta hora tan maravillosa que nos ha permitido, mi Dios, poder conectarnos a este medio para escudriñar las Sagradas Escrituras. Sabemos, Padre, que es de mucha utilidad para nuestra vida espiritual prestar atención a su mensaje, Padre Dios. En esta hora queremos orar por nuestro hermano Sergio, quien le corresponde esta gran bendición y responsabilidad a la vez de poder exhortarnos por intermedio de su palabra. Queremos pedirle que en su amor usted permita que pueda recordar todo lo que él ha estudiado para exponerlo con claridad y permítanos a nosotros, mi Dios, también poder tener un corazón noble, sincero para recibir este mensaje y pronto, en la medida que sea posible, mi Dios, ponerlo en práctica. Queremos pedir porque usted ayude a él, mi Dios, le permita que pueda recordar todos los textos, bendiga a su familia y guarde a todos nuestros hermanos que en este momento estamos conectados, mi Dios, tanto en el Zoom como en el Facebook. Permita, Padre Celestial, que pueda haber una buena audiencia en este día y queremos pedirle, mi Señor, que sea propicio a todos nuestros hermanos a través del mundo. Hay enfermedades, mi Dios, que aquejan a sus hijos, hay dificultades, mi Dios, de distintas índoles que muchas veces traen preocupación a su pueblo. Rogamos en su misericordia que usted se acuerde de ello, mi Dios, en forma muy especial en este día, por la salud de nuestra hermana Dori, que ha estado un tanto quebrantada de salud. Le imploramos, mi Dios, que usted, conforme a su voluntad, permítale que pueda recuperarse pronto, ya que nuestra hermana está siempre, Dios, ahí esperando la hora para poder conectarse y poder así ser edificada en su palabra. No solamente por ella oramos, mi Dios, sino por todo aquello que pudieran estar necesitando de su misericordia en este día. Queremos orar también por Aitana, la nieta de nuestro hermano Oswaldo Moreno, y así por tantos otros hermanos que día a día, mi Dios, nos encargan que oremos por ellos. Queremos pedirle, mi Señor, que se quede junto a nosotros en este día y permita que podamos estar todos atentos y podamos agregar una bendición más a nuestras vidas por intermedio del mensaje que nuestro hermano nos entregará. Le damos gracias, Padre Dios, y oramos siempre por intermedio de Jesucristo, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Bien, mis hermanos, nos ponemos entonces en posición. Bienvenido, Cristian, hermana Vidalia, hermana Marisa, hermana Marta, todos bienvenidos, hermano Oscar, hermana Luz, Dari, hermano Rigoberto, hermana Doris, y hermano Mistala, hermano Mario, y también, obviamente, el hermano Sergio Pino, que nos va a traer la lección de hoy día. Sergio, ¿necesita compartir pantalla? ¿No? Bien, adelante. Es todo suyo el micrófono. El jefe. Muchas gracias, Néstor, por tu presentación. Creo que ha calzado muy bien. No, yo lo hago a la antigua, sí, no, sin video, pero bueno, hermanos, gusto de saludarles, buenas tardes.
Nos da gusto reencontrarnos de nuevo cada tarde para el estudio de la Biblia. Y en esta oportunidad me ha tocado la bendición de exponer una lección que he preparado, la cual he titulado El cumplimiento de la profecía. Está allí en el libro de Mateo. Y la lección que nos ocupa básicamente esta tarde es el inicio del cuerpo, diríamos, principal del Sermón del Monte. Allí desde el capítulo 5, básicamente desde el versículo 21 al versículo, Mateo capítulo 5, desde el versículo 21 al versículo 48, básicamente toda la enseñanza que allí recogemos es referente a y se lleva un hilo conductor a través de todo el capítulo 5. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús básicamente está corrigiendo algún tipo de interpretación acerca de la ley, corrigiendo malas interpretaciones de la ley que comúnmente eran aceptadas y estaban surgiendo ya sea de una forma de pensar superficialmente o equivocadamente. Empezaremos considerando en esta tarde, desde el versículo 7, serán los versículos que nos ocupan desde capítulo 5 del libro de Mateo, desde el versículo 17 al versículo 20. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es básicamente el texto que nos ocuparemos esta tarde. Y la primera observación que haremos está allí a partir del versículo 17. No penséis. Jesús introduce este tema acerca de la ley, señalando la intención de Jesús probablemente de corregir un error. Lo mismo es la introducción que hace, por ejemplo, en el capítulo número 10 del mismo libro de Mateo. Se usa también esta expresión, no penséis. Capítulo 10 y leyendo el verso 34, cuando el Señor está diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ahora, básicamente esta declaración es similar a la frase que comúnmente Pablo usó en sus cartas cuando él dice, no quiero o no queremos, hermanos, que ignoréis. Entonces, es un término similar que Pablo usó en sus cartas, que Jesús está ahora trayendo para tratar de corregir ciertos aspectos que los judíos estaban equivocadamente tratando entonces de imponer con respecto a la ley. Jesús ha asegurado a sus oyentes que él no está tratando de abolir la ley ni los profetas. Fíjate que revisando algunas versiones de la Biblia me he encontrado que cuando aquí yo tengo una versión de Reina Valera del año 60 y revisé la versión de las Américas también, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Me encuentro que la palabra ley está con minúscula, pero cuando he visto, por ejemplo, la nueva versión internacional, la palabra ley viene con mayúscula y también la versión King James también viene con mayúscula. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en estas versiones de la Biblia, por lo general, los traductores han querido mencionar con el término ley como una clara referencia a los mandamientos y preceptos que Dios dio a los hijos de Israel por medio de Moisés, haciendo alusión a todo lo que concierne el Antiguo Testamento, la palabra ley. Ahora, señalemos que Jesús vivió y murió bajo la ley de Moisés.
y fue indudablemente la única persona que pudo guardar la perfecta ley en forma perfecta, como así lo dice en el libro de los Hebreos. Estaré leyendo varios textos esta noche. Libro de los Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, Entonces, señalamos que Jesús fue un gran respetuoso de la ley y jamás lo vemos denigrando a la ley. Ahora, esta observación acerca de la ley, o la mera observación, una observación parcial de la ley, no justificaría a los hijos de Israel, sino que habían de honrarla, sometiéndose precisamente a ella con todo el corazón, o sea, colocándole sentido a la ley. No un acto tan liviano, ni mucho menos con respecto a lo que representaba la ley. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, y leyendo el verso 16, Romanos capítulo 2, y leyendo el verso 13, perdón, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ese es el trasfondo de la ley. No eran solamente una mera observación de la ley que les llevaría a la justificación, sino que deberían entonces haber honrado, someterse a la ley con un corazón obediente. Cuando hablamos de la ley, debemos dejar en claro que no fue un sustituto apresurado creado debido a la caída de la humanidad. No, ese no fue el objetivo de la ley. La ley, ella siempre fue parte del plan de redención que Dios tuvo. Ahora, había sido dada a Israel para servir con propósitos divinos. Algo interesante de observar, hermanos, que cuando Pablo escribe a los hermanos allí en Roma, dijo que la ley a la verdad es santa. Refiriéndose a la ley, dice que los mandamientos son santos. Dice que los mandamientos son justos, dice que los mandamientos son buenos. Estoy parafraseando Romanos capítulo 7, versículos 12 al 14. Y también fíjate algo interesante, que Pablo calificó a la ley como un aspecto espiritual. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, él escribe que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Y el texto termina a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley no estaba en contra de los propósitos de Dios, de ningún modo. Ahora, ella fue dada para mostrar que las personas no podían salvarse a sí mismos y ser guiadas a Cristo. Ahora, el propósito entonces de la ley nunca fue ser la fuente de una verdadera redención. No, no era precisamente la idea de la ley. Leyendo en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y en el versículo 21, dice el texto, capítulo 3 del libro de Gálatas, versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, el concepto que la ley tiene, o sea, no era contraria a la promesa de Dios, pero sin embargo no podía dar vida. El problema no fue la ley para los judíos, sino más bien fue la incapacidad de los judíos frente a esta incapacidad o la falta de voluntad del hombre para vivir a la altura de los conceptos justos de Dios. El problema no fue la ley. La ley era buena, la ley era santa, la ley era justa. Sin embargo, el problema, repito, no fue la ley, sino fue la incapacidad o la falta de voluntad de los judíos para vivir a la altura
de los preceptos justos que Dios demandaba en cuanto a la ley. Ahora, Dios envió a su Hijo a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por sí mismos. Y esto es vivir la perfecta ley. Dice allí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, Jesús no solo vivió a la altura de la ley, sino que enseñó a los demás en sus días a esforzarse por guardar la ley. Ese es el concepto que Jesús tiene acerca de la ley. Jesús estaba tratando de corregir el mal entendimiento acerca de las enseñanzas que vertía, que entregaba la ley. Sin embargo, los escribas y fariseos consideraron las tradiciones rabínicas como algo igualitariamente a la ley. Entonces, puesto que Jesús habló abiertamente contra esas tradiciones y la no observancia, podemos decir, de las mismas, ¿qué hicieron los judíos? Los judíos entonces lo describieron a Jesús como alguien que intentaba abolir la ley. Y ahí se producía entonces el conflicto. No fue ese el propósito principal de Jesús, porque más bien deseaba restaurar el hecho de guardar la ley de Dios en su pureza original. Fíjate que la expresión, cuando volvemos al libro de Mateo en el capítulo 5 y en el versículo 7, que es el texto que nos ocupa en este momento, el 17 digo, Jesús dice, no he venido. Y esta es una clara identificación con el Mesías tan esperado. El que viene, decía el Antiguo Testamento, el que viene. Y esa expresión mesiánica nosotros la podemos encontrar en varios textos de Antiguo Testamento, referida entonces en la persona de Jesucristo. Sin embargo, volvamos al texto que nos convoca esta tarde. Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. ¿Qué dice allí? No he venido para abrogar, sino para cumplir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y estas dos palabras son muy interesantes. Jesús dice, no he venido para abrogar. Si bien Jesús no vino a abolir o a destruir, y ese es el sentido de abrogar, dice, vino a cumplirla o vino a completarla. La palabra que se usa para abrogar quiere decir destruir, quiere decir anular o invalidar. Y la palabra para cumplir, cuando Jesús dice, no, yo no he venido a hacer aquello, yo he venido a cumplir la ley, la palabra quiere decir hacer algo completo, llevar a cabo, darle fin. Entonces, en lugar de que Jesús viniera a abrogar la ley, él le dio cumplimiento al propósito de ella. Y luego él la quitó de en medio, como dice Colosenses 2:14, clavándola en la cruz. Jesús dio el cumplimiento a la ley. La llevó a su fin. La llevó a un completo desarrollo. Y cuando eso sucedió, pues entonces la ley fue clavada en la cruz del Calvario. En ese momento la ley murió. Por lo que la obligación a guardar la ley ya no existe. Ya no existe, dejó de ser. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 25, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, y fíjate bien, justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, podemos decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, es interesante observar también
que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús les dijo a los apóstoles que todo se había cumplido. Todo se había cumplido en la ley, en los profetas y en los salmos. Lucas capítulo 24, verso 44. Entonces, con esta declaración, no había porción de la ley que no había sido guardada, ni había porción de profecía, porción profética del Antiguo Testamento concerniente a Jesús que no se haya cumplido. Cualquiera que hoy insista en que la ley o cualquier parte de esta debe ser guardada, se aferran a un sistema que ya no forma parte del plan de Dios. Es un error. Es un error hoy día pretender entonces pensar que el cumplimiento de la ley debe ser algo que el cristiano debe llevar a cabo. Aferrarse a ese sistema sería indudablemente aferrarse a un error. Vuelvo a Mateo capítulo 5. Dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En este versículo Jesús va a introducir una siguiente afirmación con la palabra de cierto os digo. Es abundante la expresión en todo este capítulo 5. Y la palabra quiere decir, la palabra de cierto os digo, es el equivalente, podemos decir, a la palabra amén. Y vemos que Jesús fue el único en usar esta solemne expresión al comienzo de sus declaraciones y no al final. Si ustedes revisan, entonces está repetido, oíste que fue dicho, pero yo os digo, de cierto os digo, tal o cual cosa. Él viene a poner autoridad por encima de lo que representaba la ley. Y la frase entonces se repite a lo largo de este capítulo a medida que Jesús presentaba la voluntad de Dios y lo hacía con mucha autoridad. Por ejemplo, Mateo capítulo 5 en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Versículo 22. Pero yo os digo. Versículo 26. De cierto te digo. Versículo 28. Pero yo os digo. Entonces, haciendo un claro énfasis acerca de la autoridad de Jesús, recalcada entonces en todas estas expresiones que hace comparativamente relación a lo dicho por la ley. También hay algo interesante allí en el texto, porque os digo, dice el verso 18, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La frase una jota literalmente es la letra más pequeña del alfabeto griego, haciendo claramente referencia a una pequeña marca de una letra hebrea que se distingue de otra. Y era entonces la más pequeña de las letras del alfabeto griego, la jota. Ni una jota, dice. Entonces, es como en nuestro idioma podríamos decir nosotros, es el punto de la I o en la raya de la T. Algo tremendamente minucioso, pequeño, para ilustrar entonces este mismo principio. Ahora, sin excepción alguna, todas las profecías, todos los símbolos y todas las promesas que abarcaron Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta que el cumplimiento fuera realizado por Cristo en la cruz, la ley era vinculante a los judíos de la época y ellos estaban entonces obligados a observar cada parte,
cada parte del contenido de la ley. ¿Hasta cuándo era vinculante? Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que el texto dice, hasta que todo se haya cumplido, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como dice el Señor, los indoctos, los inconstantes tuercen este texto como muchos otros, diciendo que la ley de Moisés seguirá en vigor hasta que pase el cielo y la tierra. Y de esta manera entonces han intentado perpetuar la ley. Tales interpretaciones no hacen otra cosa que poner punto final después de la palabra ley, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y la gente es como cuando leemos acerca del caso del carcelero. Hasta cierto lugar de conveniencia, pero el texto dice hasta que todo se haya cumplido. Allí termina el texto. Entonces, muchas personas hacen caso omiso al resto del versículo que nos señala hasta que todo se haya cumplido. Es decir, porque de cierto digo que no pasará el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, pero dice hasta que todo se haya cumplido. Fíjate que esta palabra hasta es muy técnica y la encontramos nosotros también en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 25. Cuando a José se le declara el ángel, dice el 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La misma palabra. Acá tenemos hasta que todo se haya cumplido. Y acá tenemos, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, en aquellos días y ahora mismo, la expresión hasta que no tiene sentido para muchos falsos maestros que quieren perpetuar la ley. Pero es interesante que la palabra hasta está colocando un límite de tiempo. Y ese límite de tiempo que el texto nos señala, dice que hasta cuando todo se haya cumplido. Podemos señalar entonces que Jesús no dejó Jesús no dijo que la ley seguiría en vigor, que la ley seguiría estando presente hasta que pase el cielo y la tierra. No fue lo que dijo Jesús, sino que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, y ojo, hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús no dijo que la ley seguiría en vigor hasta que el cielo dejara de ser y la tierra dejara de ser. No, dijo que eso no iba a suceder, que no iba a pasar, no iba a quedar nada de cumplimiento de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿cómo seguirá, me pregunto, en vigor la ley y los profetas, aún después de haberse cumplido todos los tipos, figuras y profecías que ella tenía? Un texto interesante, indudablemente, para aclarar esto, es el libro de Lucas, capítulo 24, y leyendo el versículo 44. Un texto decidor que nos hablan acerca del cumplimiento profético de todo lo relacionado a Jesús bajo la dispensación antiguo testamentaria. ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice, estoy leyendo Lucas 24, verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa es la declaración que hace Jesús. Es necesario, se hace imprescindible. Y estas son las palabras que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él.
ya sea un cumplimiento profético, un cumplimiento figurado, tipo, figura, sombra. Llame usted todo lo que estaba señalado en Antiguo Testamento acerca de Jesús. Todo lo que estaba en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, donde tuvo cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algo más. Y que sé que va a ayudar para el entendimiento de esta materia, es el capítulo 19 del libro de Juan, cuando Jesús dice que está en la cruz del Calvario. Y él allí entonces declara que es el cumplimiento total de su obra completa allí en la cruz del Calvario. Todo está llegando a su fin. Él dice en Juan capítulo 19, verso 29, si estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Fíjate la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo completado allí en la cruz del Calvario todo lo que representaba Antiguo Testamento en la obra redentora, todo había llegado a su fin. Todo completamente estaba cancelado, estaba todo pagado. Y la palabra es consumado es, tetelestai. La deuda por el pecado había sido pagada en su totalidad. El cumplimiento de las profecías antiguas testamentarias habían llegado a su fin. Había iniciado entonces, inclinando su rostro, había entregado su espíritu. Entonces, hermanos, ahora vivimos bajo una nueva ley. ¿Y qué es la ley de Cristo? Libro de Gálatas, capítulo 6, y leyendo el versículo número 2, dice el texto, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, la ley de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos requiere que nosotros vivamos bajo una antigua ley, no nos demanda tal situación. Hemos de guardar los principios probablemente en ellas que han sido incorporados en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los obedecemos porque están en la nueva dispensación, en el nuevo pacto, no porque estuvieron o estaban en el viejo pacto. Vuelvo a Mateo capítulo 5, esta vez en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pregunto, ¿estaba Jesús usando un lenguaje acomodativo cuando usó la frase refiriéndose a estos mandamientos muy pequeños? Indudablemente los escribas, los fariseos, ellos consideraban algunas de las leyes muy importantes y otras no tan importantes. Y entonces la declaración apunta allí. Estaba diciendo Jesús que podían ignorar incluso lo que ellos consideraban más pequeños que otros. Probablemente no. No es precisamente la idea que está transmitiendo nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar que Jesús se identificó el más grande de los mandamientos allá en Mateo capítulo 22, verso 34 en adelante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está señalando de esta forma a los escribas y a los fariseos que ellos se debían concentrar o que ellos no se debían
no debían concentrarse solamente en los mandamientos más leves, como por ejemplo, diezmar la menta, el eneldo, el comino. Y entonces tratando de dejar de lado los mandamientos más importantes como la justicia, la misericordia y la fe. Jesús claramente lo que está declarando que debían de obedecer ambos tipos de mandamientos. Su enseñanza en cuanto a lo que serían llamados muy pequeños en el reino de los cielos no quiere decir que los cristianos que no observan la ley de Moisés están en un error. Eso no es así. Más bien se está usando un paralelo para resaltar la importancia de la obediencia hacia la palabra de Dios. El punto de Jesús debe entenderse a la luz del cumplimiento de la ley. La obediencia a las escrituras significa entonces obediencia a la ley de Cristo. Dice el verso 20, si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos. Entonces, de una manera amplia, Jesús está diciendo, si vuestra justicia no fuera mayor que esta, que practican los fariseos, los escribas, pues entonces no entrarán en el reino de los cielos. Su énfasis está dado a los discípulos que tenían que ir más allá de una obediencia mecánica a las reglas para entrar en el reino de los cielos. Sí, porque la justicia de los escribas y los fariseos les permitía entonces abrigar sentimientos impíos dentro de sus propios corazones. Ahora, esto constituía una corrupción a la ley. Los discípulos de Jesús no podían concluir en esto. Entonces, el llamado que Jesús les dirá a estos escribas y fariseos de que nada les servía limpiar el exterior del vaso o del plato si dejaban sucio lo de adentro, lo del interior. Mateo capítulo 23, verso 26. Hermanos, para ir concluyendo, básicamente lo que Jesús quiere dejarnos transmitir esta tarde en Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplir la ley. Jesús vino a restaurar la dignidad de la ley que los judíos habían menospreciado. Y esto lo hacían mediante sus diversas interpretaciones, adiciones, sustracciones que habían hecho de esa forma sistemática. Entonces, lo que hace Jesús es incorporar en el Nuevo Testamento quizás muchos de los principios eternos que Dios había dado en la dispensación anterior. Y lo hemos de guardar no porque lo dio a la ley, sino porque forma parte del Nuevo Testamento. No lo guardamos muchas cosas de lo que compone la ley, no porque estamos guardando la ley, sino porque fueron adiciones que Jesús ha colocado en el Nuevo Testamento. Termino leyendo Hebreos capítulo 8, verso 7 en adelante. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Jeremías, hablando más de 600 años antes, ya en la mente de Jeremías
el viejo pacto, el antiguo pacto, como quiera que quiera llamarle, la ley había llegado a su fin. Ya estaba potencialmente en la mente de Jeremías que la ley, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, muchas gracias. Esa ha sido mi lección del día de hoy. Que Dios les bendiga. Néstor. Ya, sí, me dio el pase, hermano Sergio. Muchísimas gracias. He estado Muy escuchando bien. atentamente su tema el día de hoy. Y la verdad es que qué duda cabe, por supuesto, que quién mejor que Jesucristo eh, sabe que debía cumplirse todo lo que se había dicho acerca de él y los profetas habían anunciado 600 años antes y se estaba cumpliendo todo a cabalidad porque Dios lo había planificado todo de una manera muy esquemática y todo se iba a cumplir a toda costa. Esa es la justicia del Señor y Él estaba enviando a su Hijo Jesucristo que iba a hacer cumplir toda la ley. Y Él lo tenía pero extremadamente claro. De tal manera que entonces se cumple con Él toda la ley y lo dijo hasta el último minuto de su vida física. ¿Ya? Hasta el último minuto de su vida física lo dijo y dijo consumado es, como usted bien comentaba, como había dicho, como decía las escrituras, que dijo Jesucristo. Así que la verdad es que, y es una de las cosas que a veces les cuesta entender a las personas que practican el sabatismo, ¿ya? Que la ley del Antiguo Testamento se termina justamente con el sacrificio de Jesucristo. La creo que también da para otro tema más también. Pero bueno, muchísimas gracias, hermano. Ha sido una muy, muy interesante lección y que yo creo que todos debemos mantener muy presentes en nuestra mente, en nuestro corazón y también divulgarla a todos aquellos que tienen el corazón abierto. Vamos a tener entonces ahora, queridos hermanos, una oración a nuestro Padre Celestial. Eh, no sé si es posible para nuestro hermano Mario Arellano que nos pueda guiar en una oración, a menos que ya haya orado al principio, que no alcance a llegar. Hermanito Mario, ¿nos podría por favor guiar en una oración para continuar posteriormente? Gracias, hermano, adelante. Feliz noche, hermanos. Vamos a orarle a nuestro Dios. Santo Padre, Dios eterno, en este momento, pues, nos dirigimos, Señor, para suplicarte que inclines tus oídos, nos puedas o nos quieras escuchar, porque sabemos que tú escuchas a los justos, que bendigas, pues, esta reunión que hemos tenido, cada uno de los que estamos acá, para ser edificados con tu palabra, para que podamos comprender las maravillosas revelaciones que hay en ella y de esa manera podamos entender completamente tu pensamiento, tu mente, tu manera de querer hacer las cosas. Amado Padre, gracias porque nos ha dejado tu santa palabra como guía y agradecemos pues a nuestro hermano Sergio Pino que preparó la lección, que nos ayuda a comprender este tema tan importante sobre la ley y que podamos nosotros, cada uno de nosotros, crecer y retener lo que hemos escuchado para que también podamos enseñar a otras personas. Bendice a los hermanos que tienen dificultades, que tienen problemas, hermanos que están pasando momentos difíciles. Rogamos tu misericordia sobre ellos, que bendigas a cada uno de los que estamos hoy presentes, tanto acá en el Zoom como en Facebook, y que bendigas nuestras familias y todo lo que ha puesto en nuestras manos. Ayúdanos, mi Dios, a poder hacer tu voluntad y que también podamos transmitir estas hermosas enseñanzas a muchas personas que andan en oscuridad, Padre. Bendice a nuestra hermana Doris, ayúdala con su salud. También a nuestro hermano Osvaldo Moreno, que también tiene problemas de salud, su nieta Itana y tantas personas, Señor, que viven momentos de dificultad, pero que están esperando en ti tu redención, tu ayuda, tu provisión, tu cuidado sobre ellos, Padre. Estamos agradecidos, Señor, por un día más de vida, agradecidos por los alimentos que hoy nos ha concedido
por la vida y la salud que nos ha permitido disfrutar, por proveernos de un techo bajo el cual podemos descansar y pernoctar. Y gracias, Padre, principalmente por la salvación que nos has ofrecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente las hemos recibido, sino que la estamos disfrutando, Padre, en este momento. Gracias, Señor. Queremos pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Mario, por la oración. Y vamos a pasar entonces ahora a ver cuáles han sido las novedades en Facebook Live con nuestro hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor Sánchez. Bien, Adelante. hermanos, hoy día tuvimos aquí al hermano Richard Rosson, Dora Iris Rodríguez, Seila Olinda Soto, Vanessa Vegaraya, César Morales, Mercedes Salas y Javier Serrano. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Sergio, que me encantó, ¿ya? Y los invitamos a que la puedan volver a escuchar en Facebook o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Suscribirse, dejar sus saludos, dejar sus impresiones acerca del tema. Y hay más de 800 videos que se han registrado durante estos más de 3 años que llevamos en esta plataforma. Todos serán bienvenidos y todos los videos son bien ilustrativos, bien educativos y alimentan mucho el alma. Eso es, por ahí, a ver, no tenemos, hoy día saludos, no tenemos nada de saludo, hermano. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, hermano Néstor, por habernos puesto al día con Facebook Live en esta hora. Bueno, hermanos queridos, estamos llegando entonces, antes de llegar al final, a algún comentario acerca de el tema que hemos escuchado el día de hoy. A mí me gustó muchísimo, la verdad es que tenemos que tenerlo bien claro nosotros la idea, porque siempre nos toca contender por el Evangelio con respecto a este tema, ¿ya? Siempre nos toca contender con el tema de Jesucristo y cómo Él cumplió con toda la ley. Él había venido a cumplir con toda la ley, como bien citaba el hermano Sergio. ¿Alguien desea poder hablar un poquito? Yo le agradezco al hermano por habernos traído este tema. Hermano Néstor, adelante, por favor. Sí, Sergio, me parece interesante también el capítulo 24 y el verso 25 de Lucas, cuando los discípulos lo encuentran en el camino y va hablando con ellos, y en el verso 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando estaba mostrando el capítulo 24, me acordé de este versículo. Me parece que todavía hay muchos judíos insensatos, porque todavía están poniendo la ley, ¿ya? La ley como doctrina, en parte de la ley, no toda como él estaba citando acerca de los sabatistas, ¿no? Y que la gente a veces hace una mezcla de doctrina del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿No te parece? Sí, interesante texto, Néstor. Y particularmente ahí el verso, no sé, de lo que leí, el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces hay un relato correlativo, comenzando precisamente desde allá, desde atrás. Él es bien claro para mostrarles que lo que, como tú estabas explicando, lo que significaba el cumplimiento de la ley, de lo que la ley de él decía, los profetas y los salmos, ¿ya? Correcto. Y bueno, hoy día mucha gente sigue haciendo lo mismo, esa confusión que hay, y es la confusión es producto de la ignorancia, del desconocimiento, porque por algo los manda en el capítulo 5, verso 39 del libro de Juan, escudriña las escrituras, dice,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no sé si no la habían escudriñado, pero aquí demuestra que sí, que eso había sucedido y Jesús se los dice. Bueno, Y lo que dice el versículo 24, yo leyendo por ahí, es la forma como el judío dividía el antiguo pacto. ya, Moisés, Salmos y profeta, profetas. claro. Entonces, al hablar así en el verso 44, él está haciendo una declaración completa de todo lo concerniente al Antiguo Testamento. Claro, perfecto. Bueno, esto. Muchas gracias. Muy buena lección. Excelente. Pero Buenísimo. no llores. No, tranquilo, tranquilo. Bien, hermanos queridos. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Parece que ya no hay más comentarios acerca del tema del día de hoy. La hermana Doris. ¿Cómo está la hermana Doris? Aquí, hermanito, gracias a Dios, un poco mejor. Yo quiero agradecerle al hermano Sergio, muy buena meditación nos ha traído, muy buen estudio, que Dios lo siga bendiciendo para que nos siga trayendo sus estudios. Muy bueno, muy buen estudio nos ha traído esta noche el hermanito. Que Dios lo bendiga, hermano Sergio, que con salud, con muchos años más de vida para que siga trabajando en la obra del Señor. Amén. Bendiciones, mi hermano. Amén, hermano, igualmente para ti. Dios te bendiga. El chat, Ernesto. Sí. Ay, llegaron 3 justo en este instante. Muy bien, vamos a leer, amigos. El chat de primero Ernesto pasa el confirmar. Después dice, Marisa Orihuela, muchas gracias por la lección de hoy, hermano Sergio, Dios lo bendiga ricamente. Es el mensaje de nuestra hermana Marisa y compañía a nuestro hermano Sergio. Después dice saludos a todos los santos de la plataforma y Facebook. Dice la hermana Luz Dari, bien, gracias hermano Sergio, excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Gálatas 3:24 dice, dice, y la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. A Dios sea gloria para siempre, por siempre, dice. Bueno, bonita Luz Dari, muchísimas gracias por su comentario. Que Dios la bendiga también. Bueno, hermanos queridos, ¿algún otro comentario? Muy bien, pues. Sin nada más que agregar, al parecer por el día de hoy, ya estamos en día jueves. Mañana, último día hábil, podríamos decir, día viernes. Así que mañana, si Dios lo permite, si no dispone otra cosa para cada uno de nosotros, vamos entonces a reunirnos a las 20 horas, hora de Chile. Revise, por favor, su horario local para que pueda coincidir. Y Dios mediante nos estamos reuniendo mañana otra vez para un nuevo e interesante estudio de la palabra del Señor. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Hermano, Gracias, buenas hermano. noches. Buenas noches a todos. Que Dios les Dios les bendiga. bendiga. Buenas noches. Chao, hermano Buenas José. noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches, Amén, hermano hermana. Marisa. Feliz noche, hermanos. Chao, hermano estén bien. Mario. De igual manera, hermanito. Muchas Hasta gracias. ¿Qué tal, saludarles. hermano José Díaz?